Bendito sea el Señor. Maravilloso Jesús. Pastor, no es casualidad. Bueno, muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Todos aquellos que no han podido venir o no pudieron llegar, estaremos aquí también orando, intercediendo por ellos, para que el Señor haga también su gracia sobre ellos. Amén. Y precisamente esa palabra que usted comentaba y compartía ahora sobre diezmo y ofrenda, esta palabra no es casualidad. No me voy a referir, vamos a hablar, y he titulado el mensaje para que no se le olvide: una oportunidad para ser bendecido. Aleluya. Oportunidad para ser bendecido. Bien. Y bueno, ese es el título del mensaje para que usted lo atesore. Y empezaré de pronto haciendo la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te han pedido ayuda estando tú aún necesitado? ¡Santo! Algunos sonríen, ¿verdad? Otros son felices porque saben cuál es el trasfondo de esto. Pero ¿alguna vez te han pedido ayuda cuando tú mismo necesitas más ayuda? Duro. Muchas veces estás de pronto ya sirviendo el almuerzo o la cena en casa y te llegan a tocar la puerta a pedir alimento, y de pronto tú dices, no hay. ¿Cuántas veces habrá dicho no hay? Y le has cerrado la oportunidad a ese que se te ha acercado a pedirte en ese preciso momento. ¿Cuántas veces te ha llegado alguien escaso de ropa, escaso de alimento y escaso de todo a pedirte? Y te dice el otro por allá, no sé quién es, una voz de pronto que viene de la China, pastor, y le dice en tu casa, y dice, no le des nada, que eso viene para venderlo, malvenderlo y para hacer otras cosas. Así le dice la voz que vino de allá, de la China, del Japón, a ese hermano o a esa hermana. ¿Sí? Y bueno, en eso consiste hoy. ¿Por qué Dios utiliza a necesitados para bendecir a otros necesitados? Bien, y yo me voy a de pronto referir muy rápidamente. Yo voy a pasar refiriéndome al pasaje de Lucas en el capítulo 10, en el versículo 38, y ese pasaje era el de Marta y María, y era cuando el señor pastor Abraham llegaba a visitar a Marta y María. Cuando el Señor llegó a visitar a Marta y María, fue algo tan maravilloso que era para visitarle con su presencia, su privilegio, su prodigio, su dádiva. Eso era lo que el Señor llegaba a hacer. Ojo, disfrazado de una aparente necesidad. Ojo, ¿por dónde voy? ¿Usted está conmigo? Y llega Jesús disfrazado de esa aparente oportunidad, de esa aparente necesidad, y una oportunidad para Marta y María. Amén, amén. Pero ¿y quién no se sentiría tan maravillado con
con la presencia del Señor solamente. Aleluya. Aleluya. Si es que solamente su presencia basta para llenarlo todo el vacío que se encuentra en usted y en mí. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor llegaba a ese humilde hogar. Y cuando el Señor llegó, se encuentra con la situación de Marta. Y Marta estaba muy llena de afán y muy llena de ansiedad. Y tenía muchos problemas encima que volaban en su cabeza. Y eso le impidió a Marta disfrutar de la bendición del Señor. Amén. Disfrutar de ese prodigio de Jesucristo en ese momento. Amén. Amén. Y no era fácil que el Señor llegara a un hogar, pastor, no era fácil que el Señor llegara a un hogar de alguien. La Biblia registra y cuenta cuáles son los hogares a los cuales el Señor visitó. Y no entró a todos. Incluso se quedó lejos de aquellos adinerados que lo solicitaban y no entró, sino que enviaba la palabra. Bien, una necesidad, una disfraz de necesidad aparente para ser bendecido. Diga gloria a Dios conmigo. Bien, y es que ella estaba totalmente ciega con los afanes de este siglo. Le habían cegado su motivación. Incluso de gozar de esa presencia asombrosa del Salvador. ¿Cuántas veces el Señor ha permitido que seas aparentemente molestado? Amén. ¿Te has dejado de comer tu bocado por darlo a aquel al hambriento? Santo. Aleluya. Pues aquí no estamos para pavonearnos, ¿verdad? No. Pero hay que preguntarse si tú lo has hecho. Si te has dejado de comer el pan en ese momento para dárselo a otro y no cerrarte la puerta. Dios usa a necesitados, o lo que voy a decir, para ayudar a otro necesitado. La bendición que tú estás esperando, ojo pastor, la bendición que tú estás esperando está en el favor que tú estás realizando en otro. Quizás tú estás pidiéndole algo al Señor y el Señor de pronto te permite una situación contraria a la que estás esperando y tú dices, pero yo no estoy pidiendo esto. ¿Y por qué me mandas esto si yo no pedí esto? Porque es que a través de eso Dios te va a bendecir. Y de pronto no hemos podido entender que Dios, la lógica de Dios no se vive por el conocimiento humano. Quien trata de entender a Dios está loco, porque Él obra en manera que no podemos entender. Decía David, cuán insondables son tus caminos e inescrutables. ¿Quién los entenderá? Maravilloso Dios. No esperes de pronto, ojo, no esperes de pronto de tener todo resuelto y estar en otras condiciones para poder ayudar a otros. Yo recuerdo cuando nos casamos hace 20 años, yo vivo con esta jovencita.
Para mí ha sido una bendición, le doy gracias al Señor, el Señor me la regaló, sí, le doy gracias al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor nos ha bendecido maravillosamente. Y le cuento algo. Cuando ella me conoció con una vida destrozada. Una derrota de un hogar anterior y una familia totalmente quebrada. Pero cuando tú das en el caso de ella, no se fijó en mis errores, no se fijó en las cosas que me habían sucedido, sino que brindó lo mejor de ella para recibir su bendición. Amén. ¿Cuál era la bendición? La bendición era de que Dios tenía un propósito con los dos. Un propósito con ella y conmigo. No teníamos nada. Y me fui a vivir a Ciclac. ¿Usted recuerda ese predio? Me la voy a recordar. Ciclac. Y cuando yo fui a vivir a Ciclac, que era la casa de ella, me recogió cuando quedé sin familia, abandonado y solo. Y fui allá a Ciclac. Pastor, y allá en Ciclac me gané 6 personas. Gloria a Dios, aleluya. Porque eso es lo que tú haces cuando tienes al Señor en tu corazón, en tu vida. Tú das lo mejor de ti. Pero si tú estás viviendo un evangelio superficial, si estás llevando un evangelio donde no muestras el amor de Jesús, no te vistas que no vas. Aleluya. Gloria a Dios. Y estando allí en Ciclac, en vez de tener o de dar lo peor, di lo mejor de mí y me gané 6 personas. Me gané a ella y me gané al núcleo familiar. Diga gloria a Dios. Y hoy en día todos le sirven a Jesús. Porque esa es la obra del Señor. No teníamos nada. Gloria al Señor. Ambos teníamos un título, un cartón y nos íbamos para una oficina que nos habían regalado. Y en esa oficina que nos habían regalado éramos felices, no teníamos nada, ni un cliente, pero éramos felices. Ni los ratones se asomaban por abajo de la puerta. Y éramos felices cuando salíamos de allí todo el día de trabajo y nos íbamos a montar en una buseta después con un chito de 500 pesos en la mano hasta llegar a casa. Y éramos felices. Y somos felices. Pero no esperes tener todo resuelto para poder actuar y bendecir a otros. ¿Y sabe qué pasó? En esa situación me gané un proceso en una pensión y con ese proceso de pensión pude bendecir a mis hijos y dije, me voy a proyectar a 6 meses de vida. Y le dije, esposa mía, es el momento de partir y de buscar nuestro propio núcleo dependiente del Señor. Y bueno, comenzaron las dudas, comenzaron las voces. Usted sabe, a veces humanamente, que mira, que cómo vas a hacer, que cuando se acaben esos 6 meses de vida de arriendo, cómo vas a hacer. Mi palabra siempre ha sido, y hoy te lo digo, Dios proveerá. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y esa palabra siempre la he confesado incluso hasta a mi hijo y a mi familia. Dios proveerá. Y el justo por la fe vivirá. Pastor, hay muchas cosas que el Señor está desarrollando. Y apodérate hoy de esta palabra. Mas el justo por la fe vivirá. Dios proveerá.
Hay muchos recursos que van a venir a tu mano. Y van a venir esos recursos para hacer lo que no has podido realizar. Lo incansable. No te preocupes. El Señor me muestra, me dice, no tengas temor de esos ataques. Cualquiera que vienen alrededor, no le tengas temor, me dice el Señor me muestra los ataques. Pero te dice el Señor, sostente. Mira y pon la mano en Jesús. Pon la mirada en Jesús. No mires ni a la izquierda ni a la derecha, que el Señor tiene la respuesta. Y ya la respuesta viene en camino para tu vida y para tu familia. Aleluya. No tengas temor de tus hijos. No tengas temor. Porque ellos tienen la protección del Señor. Váyase conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a compartir la historia del 9 al 16. ¿Verdad? Primera de Reyes, capítulo 17, del 9 al 16. Bueno, y es que, y se trata uno de los pasajes de la historia de Elías, y quizás ha sido un pasaje que usted ha compartido, ha leído, lo ha trillado, y siempre leemos el pasaje de Elías y la viuda. Una viuda extranjera de Sarepta de Sidón, de la tierra de Jezabel, en los tiempos del rey Acab, rey malvado y perverso. Y es que así eran todos los reyes en ese entonces en Israel. Israel nunca tuvo unos reyes, poquitos, son contados, los que hicieron lo bueno delante de Jehová y actuaron bien. Y es que Israel vino como consecuencia a la tierra una sequía grandísima que se presentó. ¿Y por qué se presentó esa sequía grandísima? Bueno, por la maldad de los reyes de Israel que subió a Jehová. Y como consecuencia de eso el Señor trajo sequía a la tierra. Y en esa sequía que vino, encontramos una historia maravillosa. Y bueno, la sequía era tan terrible que el popó de la paloma valía 20 piezas de plata. Un popó de paloma. Y la cabeza de un burro te valía 80. Y si tú lo llevas al precio de hoy, la plata se comercia igualmente como el oro, tiene un valor inferior, pero es igualmente de valiosa. Y estaríamos hablando de una suma bastante considerable, que valía una cabeza de burro para comer, porque no había comida en Israel por la sequía que había. Y dice que en este pasaje, léalo conmigo, vamos a leerlo. Yo leo uno, usted lee el siguiente, 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán.
Y Elías hizo conforme a lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y vivió, dice que junto al arroyo de Querí. Esto se lo menciono para que lo tenga allí de remembrar. Y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La misericordia del Señor sobre Elías era nueva cada mañana. La misericordia del Señor sobre ti es cada mañana. Aleluya. Entonces, leamos ahora el verso 7. El 7 hasta el 16. Y dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Léame usted el próximo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Diga el próximo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías le dijo: no tengas temor, veas como ha dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bien. Dice la palabra que el profeta le pidió, el Señor primero le dice, como ya se secó el arroyo, te voy a enviar a donde una viuda de Sarepta de Sidón, extranjera, para que ella te alimente. ¿Sí? Y dice que él llegó y se fue, como el Señor le había dicho, a Sarepta de Sidón. Y no solamente el Señor le dijo para alimentarlo, sino para que también morara allí. ¿Y por qué iba a morar allí? Porque el río se había secado, ¿sí? Y ya el Señor pues había determinado que los animales, las aves de rapiña que le traían comida a él, por esa parte iba a cesar. Entonces ahora te voy a mandar a una viuda, ahora te voy a mandar a una extranjera para que ella te alimente. ¿Sí? En algunas ocasiones tú has sido bendecido por la mano de personas que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo en el corazón.
Mas sin embargo eres bendecido no por lo que tú has dicho o por lo que tú hayas hecho, sino por el favor de Dios en ti. El favor del Señor en tu vida. Bueno, yo hago una pregunta. Dios envía a Elías, al profeta, a una viuda extranjera de Sarepta de Sidón en necesidad. Y Elías, un profeta, también en necesidad. Y le dijo el Señor: ve a donde esta señora, que yo te voy a alimentar. Un necesitado en manos de otro necesitado. Bien, y llega este hombre a donde esta señora, que nada más tenía un puñado de harina y un vaso con agua, y llega este hombre flaco y llevado y hambriento tras de eso, y osado, aquí le decimos cachetón, carón. Dame. Y dice: yo tengo un vaso con agua y un puñado de harina, pero dame. Pero la primera respuesta de ella fue: no hay para ti. No tengo. Ojo. Y él le dijo: no. Un momentico. Haz lo que tú has dicho que vas a hacer. Pero primero, tráeme a mí un pancito bien cocido. Tráeme un pancito bien cocido. Está bien. Tú has dicho, primero me dijiste que no. Decimos no. Ella tampoco fue la excepción, dijo no. Pero era una orden que venía de lo alto. Y esa orden que venía de lo alto la hizo entrar en razón. Y cuando Elías le dice: ve, haz como tú has dicho, pero primero hazme un pancito cocido para mí. Y resulta que ella no había llegado ni siquiera a la hornilla cuando le dice: oye, ven acá, tráeme también un vaso con agua. Mira qué osado, cachetón, carón. Un profeta que estaba en una hambruna también, ¿verdad? Estaba en una necesidad terrible. Hermano Alberto Julio, de pronto él necesitaba en la mesa suya una viuda de esas con plátano y un cañame, ese sancocho de trifásico, y el pobre hombre estaba allí, ¿verdad? Bien, la pregunta es la siguiente: pastor, ¿quién necesitaba a quién o quién estaba necesitado? ¿Elías o la viuda? ¿Quién estaba necesitado? ¿Elías o la viuda? ¿Cuántos profetas había? Uno. ¿Y cuántas viudas había? ¿Cuántas? Muchas viudas. Váyanse conmigo a Lucas 4, 25 al 26. Y el Señor nos aclara la respuesta
¿Sí? El Señor nos aclara la respuesta a esto. Cuando lo tenga conmigo dice ya. Dice el 25, y esto nos lo confirma el Señor Jesús. Te va a decir quién era el que tenía la necesidad. Y en verdad digo, 25 o 4:25, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, pastor. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Un necesitado para otro necesitado. Entonces, ¿quién necesitaba a quién? Según lo que dice el Señor, el pasaje, ¿verdad? Era la viuda. El profeta Elías tenía el favor de Dios con él. El profeta Elías tenía la unción del Espíritu Santo en él. El profeta Elías tenía el prodigio del Señor en su vida, porque el profeta Elías entendía que el favor del Señor cada día era nuevo para él. Entonces lo primero fue que esta viuda estaba en necesidad, pero ella casi cierra la puerta a esa bendición que estaba disfrazada de una aparente necesidad. Estaba disfrazada de una aparente necesidad. Y él llega y le dice, dame un pancito y me traes agua. No. Yo voy a comer primero, mi hijo, porque después de esto nos vamos a morir. Y el profeta, pues a veces uno como pastor ignora a veces lo que dice la gente, las necesidades y las cosas, y uno sigue orando porque ese es el deber. Él entendió que ella no conocía la palabra del Señor. Como tú has dicho, pero primero dame un pancito. Y le hizo el pancito. Y el hombre comió y bebió. Den un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué Dios usa a necesitados para ayudar a necesitados? Y la respuesta es, mi querido hermano, es que ayudando a otro encontramos la provisión que necesitamos. Y voy a hablar del diezmo y voy a hablar de la ofrenda, ¿verdad? Y es que cuando yo estoy en necesidad, precisamente es cuando tengo que ir a la iglesia para poder depositar mi diezmo. Ay, tanto. Y es para poder echar mi ofrenda, pero es porque estoy en necesidad. Pero ¿y cómo lo hago si estoy en necesidad? Dios te llama en esa aparente necesidad para poder bendecir. Si no lo crees en esta mañana, seguiremos orando por ti para que Dios siga rompiendo ataduras y cadenas. Y usted sabe por qué muchas personas aquí de ustedes tienen mala situación económica, porque no hemos aprendido a diezmar. No hemos
hemos aprendido a ofrendar. No lo hemos aprendido. Yo le digo algo y no me voy a jactar. Y yo conocí al Señor hace 42 años. 44 años. De los 60 que ya voy a cumplir. Yo conocí al Señor a la edad de 16 años, Pastor Abraham. Y tuve una mala experiencia porque Dios a veces permite tus malas experiencias, y me fui al mundo y estuve en el mundo como quizás 3, 4 años. Y en ese tiempo que estuve en el mundo, gloria al Señor, aleluya. Dios me enseñó tantas cosas y nunca más me quedaron ganas de volver al mundo. Aleluya. Nunca más me quedaron ganas de regresar a ese mundo malo. ¿Y sabe por qué? Porque yo entendí que la bendición está con el Señor. Y si tú, a ti te dicen diezma, no, pastor, pero es que yo no puedo diezmar, porque es que yo puedo diezmar, pero cuando mi situación mejore. Así me dijo alguien, pastor, ojo, pastor, yo diezmo cuando mi situación mejore, pero por ahora no lo voy a hacer. Tengo mucha necesidad. Pero es que Dios te utiliza, casualmente el Señor utiliza la necesidad, pero es para poder bendecirte. Y si tú no diezmas, yo quiero hoy decirle a la iglesia que si usted no diezma, si usted no ofrenda, no vas a poder ser bendecido, porque eso es uno de los principios del reino. Bendecir a otros, bendecir a los demás. Pero como yo he estado en necesidad, yo voy a traer una canasta de alimento. Es que precisamente el hambre se combate con el hambre. Y es que en el Señor es al 100 por 1. ¿Aló? Hay algunos que ya me miran maluco, pastor. Es que la bendición en el Señor es al 100 por 1. Y te dice la palabra, es una garantía, porque te dice medida apretada, rebosada, abundante. Diga fuerte, gloria a Dios. Hoy es necesario que te pongas a paz con el Señor. Y si no estás diezmando, pídele perdón al Señor y procura de hacerlo. Y te acordarás de esta prédica para toda tu vida. Yo conocí al Señor, no terminé hace 44 años, me fui al mundo. Y nunca más quiero regresar a ese mundo malo, jamás. Ya aprendí la lección que debía de aprender. Pero yo todavía hasta el día de hoy le entrego diezmos al pastor mediante el cual conocí a Cristo. A ese pastor de esa iglesia donde yo nací, aún hasta el día de hoy yo doy mi diezmo. Y también lo hace mi esposa y también lo hace mi hijo. Porque aunque ellos conocieron al Señor por mí, también los he colocado esa bendición, porque es una bendición, no es una carga, no es un problema, no es un lío. La viuda estaba orando por una bendición y le vino cipote problema. Un flaco hambriento, y conchudo, y ahora me lo tengo que pasar aquí porque ahora va a vivir hasta aquí. Lo que hemos hecho, y esta palabra va para ti, lo que hemos hecho
escúchelo bien, no has sido echado en saco roto. Tú has ayudado a muchas personas. Y entre esa ayuda grande que hiciste, poniendo tu casa en favor de otras personas por varios años, Dios te lo multiplica. Dios lo vas a recibir. Aleluya. Lo vas a recibir y te voy a decir por qué lo vas a recibir. Gloria al Señor. Váyase a Eclesiastés 11:1. Alguien, por favor, que se levante y me lo lea en voz alta. Lo quiero oír. Aleluya. Eclesiastés 11:1. 11:1, pastor. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Quién dijo que si tú echas un objeto en el mar te lo va a devolver? No, dígame con sinceridad, ¿te lo devuelve el mar? No. Nada. Cuando tú entras al agua, entras sin nada, porque sabes que lo que se te cae se perdió. ¿Sí o no? Te voy a dar una palabra que te va a limpiar los oídos. El pan, cuando tú lo echas en el agua y haces experimento, él se deshace. Y él se desintegra y se pierde. Pero la palabra hoy te da una palabra de garantía y te dice que lo eches al agua, que algún día lo hallarás. Si crees, dale un fuerte aplauso al Señor. El esfuerzo, oye bien lo que te digo, el esfuerzo que has hecho por los demás, el esfuerzo que has hecho sembrando, el esfuerzo que has hecho dando, el esfuerzo que has hecho a venir aquí con sueños, con problemas y seguir con problemas después que me salga de aquí. Eso algún día te va a llegar. Pastor, ¿y cuándo me va a llegar? No sé cuándo, pero de que llega, llega. Ella te va a llegar. Ella te va a bendecir. Te va a prosperar. Y te va a hacer cambiar de norte. Cuando yo era del Ministerio Mundo de Fe, un ministerio grande, y yo trabajaba con el Ministerio Mundo de Fe abriendo iglesias, predicando iglesias en toda Colombia y fuera de Colombia. Cuando yo trabajé con el Ministerio Mundo de Fe, en una reunión llevaron a un profeta y yo estaba pasando, como dice en una canción Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. El Niágara es una corriente de agua tan grande y es un salto de agua impresionante que nadie sobrevive al Niágara. Y él dice en su canción que él estaba cruzando el Niágara en bicicleta. Yo estaba cruzando el Niágara en bicicleta. Tenía una necesidad tan terrible. Tenía un vehículo que Dios me había dado. Y no fue, algunos de pronto tomarían eso como un aprovechamiento, porque eso es lo primero que la malicia. Por eso el Señor dice: quítese de vosotros toda malicia. Si tú te quitas toda malicia, Alberto Julio, la malicia es algo que nos impide caminar. Y caminar como santamente.
Pero si uno se despoja de la malicia, una de las particularidades de la malicia es la doblez de pensamiento. Y es que yo creo en ti lo que yo creo, no lo que es verdad, lo que yo creo. Y es triste cuando tú piensas de otras cosas que realmente no son. Amén, amén, así es. Pero tu mente lo acepta. Y ojo, que aquí es donde se construyen las huecas filosofías, huecas sutilezas, y esas mentiras gobiernan tu vida. Hay mentiras que gobiernan la vida de las personas. Yo fui gobernado por mentiras, el Señor me hizo a mí libre de todo eso. Y te viene como una mentira y te construye una mentira. Dios mío, qué mentira tan terrible. Y tú te adaptas, te vas adaptando a esa mentira y llega un momento en que la mentira es lo que tú crees. Y en mí se convirtió eso en una atadura. Pero le doy gracias al Señor Jesucristo que me liberó. Me libertó y me sanó. Y hoy el Señor quiere también sanarte. Y me pidieron, no me pidió nada, sino que me dijo, ¿quién es Jorge? Jorge, y él buscaba, y cuando me vio, me puso la vista, supo que era yo. Y me dijo, ven acá, Jorge. Me dijo, así te dice el Señor. Todo lo que imaginas que has perdido, tú no has perdido nada. Yo había perdido casa, había perdido familia, había perdido todo. ¿Sí? Y me dijo, tú no has perdido nada. No has perdido nada. Y me dijo, y si tú quieres que tu situación financiera cambie, proponte con el Señor hacer un cambio. Tú verás qué cambio haces con el Señor. Yo no te voy a decir da o no da, porque aquí el asunto no es de eso. Y fui bendecido con esa palabra, pero quiero decirte que cuando yo me fui con esa palabra, vino el Espíritu Santo a mi vida y me dice, Jorge, haz un pacto conmigo y siembra. Siembra. Es necesidad, me dijo, y te lo digo para que lo sepas, es necesidad absoluta, sin poder darle comida a los hijos, sin poder proveer. Y el Señor, y lo primero que se me ocurre, le dije, bueno, Señor, yo no tengo nada, sino lo que tengo es este vehículo. Y mire, cuando yo dije vehículo, Alberto Julio, se fue apoderando de mí eso como una fuerza gigante. Tan gigante era que la fuerza era que ya estaba decidido a darlo, Pastor Abraham. Estaba ya decidido a darlo. Y me animé, en vez de entristecerme esto, no me entristecí, sino que me animé más. Y al día siguiente fui con el vehículo, entregué la llave y lo entregué. Y me dice el pastor, y me dice, ¿y esto qué? Yo le dije, no, esto es del Señor. Haga con él lo que usted quiera. No le dije nada a ella. No le dije nada. De regreso a casa, estaba ella en el segundo piso y me dice, ajá, ¿y el vehículo? Y le dije yo, así, lo entregué allá en la iglesia. Y ella soltó la risa, ah, bueno, está bien.
Cuando Dios está metido en el asunto, Dios te respalda. Amén. Y te voy a decir para que sepas. Después que yo vi ese vehículo, las puertas de los cielos se me abrieron. Y fue tan grande y ha sido tan grande la bendición. Hasta el día de hoy sigo recogiendo la bendición. Amén. Y vino un vehículo, y vino otro vehículo, y el Señor te da la facilidad para que lo cambie y puedas conseguir otro costoso. Y de pronto algunos dirán, está lleno, forrado de billetes, no nada, yo no tengo nada. Tengo la gracia del Señor, pastor. Mientras estaba allí sentado, el Espíritu Santo me hablaba y era tocado por el Señor, como siempre me pasa cuando llego aquí a esta iglesia que cruzo por ese lugar. El Señor empieza a trabajar, pero es para bendecirte, es para traerte un pan caliente, para traerte una palabra refrescante. Entonces, hay 3 puntos que quiero que entiendas. La misericordia del Señor es circular y no lineal. Cuando la misericordia de Dios sale, no es así. Cuando la misericordia de Dios sale, es así. ¿Y por qué es así? Porque Dios lo que tira es como un boomerang. ¿Quién conoce el boomerang? El pastor lo conoce, más moderno, incluso que yo. Pastor Abraham es un pichoncito. Pastor, es un boomerang lo que usted tira, un platón. Y ese platón que usted tira regresa. Él hace como una curva y regresa y usted lo recibe. En la playa lo utilizamos bastante, pastor. Bien. La bendición de Dios no es lineal, sino circular. Dice la palabra, ahí leamos la palabra. Dice la palabra en esa Primera de Reyes, aleluya. Dice el 15. Dice el 15, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aleluya, gloria al Señor. La bendición del Señor no es lineal, sino circular. ¿Cuántos siguieron y se le pegaron a esa viuda cuando la harina no escaseaba y el aceite no escaseaba? Los familiares políticos, su familia, sus amigos allegados, también se le pegaron porque en ella la harina y el aceite no escaseaba. Y yo he visto, ¿y a quién no le gusta estar con el hombre de Jehová? La harina no escaseó en ella, y debido a que no escaseó la harina ni el aceite, los familiares más cercanos se le acercaron para ser bendecidos también. No fue lineal, sino circular. La bendición de Dios no es lineal, sino circular. Gloria al Señor. Aleluya. No te equivoques en seguir echando tu pan al agua, échalo. Lo que has hecho regresará. Aquello que hiciste hace años, lo vas a necesitar ahora. Porque el Señor te da las cosas en el momento preciso.
Mire, yo con esta profesión de abogado, nosotros hemos aprendido que cuando tú te ganas algo, un negocio, la vida de nosotros es proyectarnos siempre a futuro. Yo no soy como usted de pronto que depende de 30 días y usted se lo come en ese día porque en 30 días va a recibirlo otra vez. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que proyectar lo que percibí a X tiempo. Y ahí está proyectado alimento, ahí está proyectado servicios públicos, está proyectado... Dios, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. La misericordia del Señor, segundo punto. El primero, la misericordia de Dios no es lineal, sino circular. Y ahí tienes Eclesiastés 11:1. El segundo punto es, la misericordia de Dios viene en forma de oportunidad. Que estaba orando la mujer de Sarepta de Sidón. Estaba orando, ¿por qué? ¿Qué pidió ella? A ver. Ella pidió que la harina no escaseara y el agua tampoco. ¿Para qué? Para no morirse, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? Un profeta hambriado, llevado y lleno de necesidad, ¿verdad? Encajoso el pobre. Pero quiero decirte algo, que allí se encontraba el elemento para activar tu fe. Muchos no han activado aún la fe. Y hacemos el recital como nos enseña ya Hebreos. Es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay otros que dicen, sí, pero es que la fe sin obra es muerta. Tú tienes que activar la fe. Y aquí en este pasaje lo que el Señor te está enseñando hoy es para que tú actives tu fe. Activa tu fe. El Señor te va a dar lo que necesitas. Eso que anhelas, que quieres y que estás esperando, actívalo con la fe. Lo primero, cumple con el Señor como el Señor te lo está pidiendo, exigiendo. ¿Sí? En el trabajo, en la provisión, ¿sí? Eso. Y hay algo que estoy mirando, hay algo, y algo que está ocurriendo es una sanidad interior. Hay una sanidad interior que ustedes, el Señor está haciendo. Un dolor que aún no ha sido resuelto, Dios lo está sanando hoy. Dios lo está sanando. Déjalo ir. Déjalo ir. Tienen que soltarlo para que Dios te pueda bendecir más. Suéltalo y déjalo ir. ¿Sí me escuchas? No, es palabra del Señor. Suéltalo, el Señor te quiere dar más. Pero si no lo sueltas, no te va a poder el Señor ayudar más. Un dolor no resuelto trae consecuencias difíciles, duras. Y hasta que no salgas de ese proceso, no vas
avanzar mucho, porque el proceso tienes que abordarlo, o lo abordas o lo abordas, si no eres un abortivo de Dios. Pero ¿cómo me enfrento? Enfrentándote. Aborda el proceso. El proceso es doloroso. ¿Quién dijo que el proceso es sabroso? Que el proceso es felicidad. El proceso es doloroso. Aún todos nosotros estamos cada día sometidos al proceso. Todos los días de nuestra vida. Segundo elemento, debes de activar tu fe. Activa tu fe, ya sabes, diezmos, las ofrendas. Y hacemos como el hermano Ricky Rey. ¿Cómo es que es? No es Timoteo, sino el otro. ¿Cómo se llama? Bobby. No, de Bobby, pero hay dos canciones. El uno es Timoteo y el otro es... Bueno, el otro dice que no va a la iglesia porque el pastor termina el culto tarde. Cipriano. Y también porque no quiere dar la ofrenda al predicador o al pastor. Y a él le es más ventajoso quedarse en casa y mirarlo después por las redes. Eso hace Cipriano. Hay muchos, ojo, y no es mentira, muchos no vienen a la iglesia por dar el diezmo, por dar la ofrenda. Y no sabes tú que cuando tú das el diezmo y la ofrenda, todo es bendecido. La iglesia, los elementos de la iglesia, la construcción de la iglesia, la ampliación de la iglesia, todo. Sin decirte que el pastor también come y que él también tiene derecho porque él se dedica a la obra. Eso no te lo estoy diciendo, pero eso él es merecedor. Y aunque él diga no lo acepto, la palabra te enseña que debemos honrar al pastor, al ministro, al hombre que Dios ha puesto aquí en esta casa. Te ha presentado en alguna vez con un billetico, pastor, coge y siémbralo, no, nada. ¿Alguna vez has hecho una invitación a tu pastor que ora por ti? Dice la palabra que él es el pastor y obispo de tu alma. Algunos dirán, bueno, este señor se pasó. Bien, tercero y último, la mujer pide a Dios harina y aceite nuevamente y le envía un aparente problema, pero luego dicen que nunca faltaría la harina y el aceite en el recipiente. Es decir, era diario esta bendición, porque en ese momento no le llegó a la señora un volteo de harina y un camión lleno de toneladas de aceite. No. Era cada día lo que Dios proveía para ese día. Y mientras tú duermes, Dios te está bendiciendo. Es nueva cada día su misericordia. Ese es el tercer punto. Nueva cada día. Vámonos, pastor, a Lamentaciones 3, 22 y 23.
Alguien que me lo lea, por favor. 3:22 y 23, Lamentaciones. Aleluya. ¿Cuántos están durmiéndose? A ver. Diga gloria a Dios conmigo. Lamentaciones. Uy. Aquí hoy hay un poco. Falta allí, nos falta la práctica con la palabra, ¿verdad? A veces. Alguien que por favor lo tenga puede levantarse. Lamentaciones 3:22. La misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes su fidelidad. Aleluya, no cierre, pastora, no cierre. Gloria al Señor, nuevas son cada mañana. Ese es el 23, ¿verdad? Vamos ahora a Mateo 5:7. Diga gloria a Dios conmigo. 5:7. En voz alta, pastor Abraham. Mateo 5:7. El pastor Abraham acá nos va a leer Mateo 5:7. Y el pastor Alberto nos va a leer Hechos 20:35. Diga, pastor Abraham. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo pensé que esto era algo grande para usted. Vuelve y repítalo, pastor Abraham. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, Gloria a Dios. si tú pones en práctica hoy la misericordia, el amor del Señor, también vas a recoger misericordia. Eso no se va a quedar allí. ¿Sí? Pastor, En todo os he enseñado que, Pablo decía, oído, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados ojo, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que el recibir. gloria, aleluya. Ahí tiene la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Pero antes te dice que si tú tienes necesidad, trabajas, es porque tienes necesidad. Pero no solamente porque tienes necesidad, sino también para bendecir a otro. Diga gloria a Dios conmigo. Y es que así lo dice la palabra. En Hechos 20:35. Y dice Pablo, y esto lo he recibido del Señor, que trabajando, ayudando a otros. Yo sí conozco personas que trabajando, al llegar el día de pago, buscan a la persona y le han dicho, toma, aquí tienes para esto, para lo otro. Yo vi, yo escuché tu necesidad y aquí tienes para esto, para aquello, para lo otro. Sin importarle. Yo he sido bendecido por muchas personas. En el estudio de la profesión del derecho tuve muchas necesidades, pastor.
bueno, te quiero contar hoy que la carrera del derecho no la pagué yo. Diga gloria a Dios conmigo. A mí me pagaron la carrera de derecho. Diga gloria a Dios conmigo. El derecho de grado de esa carrera no lo pagué yo, pastor. Diga gloria a Dios conmigo. La tesis que me tocó hacer no la pagué yo. Diga gloria a Dios conmigo. Yo he realizado 2 maestrías. La primera parte de la maestría no la pagué yo. Diga gloria a Dios conmigo. ¿Por qué no bendecir ahora? ¿Por qué no bendecir a los demás? Todo vino cuando rompí la mezquindad, dando y desprendiendo. Cuando aprendas a dar y a desprenderte, Dios te va a sobreayudar. Amén. Gloria a Dios. Oh, no es carreta lo que yo estoy hablando. Te lo puedo decir con mi propia vida y mi propio testimonio. Así que no estés triste por el pan que echaste en el agua un día y te han decepcionado y no ha sido resuelto y no te han dado, y en vez de ello humillaciones, malos tratos. Tranquilo, tranquila. Si has sido desagradecido a quien diste algo, no te preocupes, que tú lo hiciste para el Señor y no para Él. Amén. Y el Señor no se olvida de tu favor. Amén. Gloria a Dios. Puedes levantarte, levanta. Con esto terminamos.